Hola, Víctor Saiz de Víctor Maratoner y empezamos la semana 16. Parece increíble, pero ya han pasado 15 semanas, solo quedan 3, las 3 últimas. Última semana con algo de carga por encima de 100 y luego empezaremos ya las 2 últimas de puesta a punto. Hoy es día 1, volvemos a un vídeo algo más normal de seguimiento de entrenos en esta última semana de carga. Y hoy, a diferencia de otros lunes, solo voy a hacer 10 kilómetros fáciles después de la sesión de ayer, la carrera de ayer del 10K de Alcobendas. Hoy mucho más la sesión de 10 kilómetros, muy fácil, entre 5.10, 5.15 por kilómetro. Y nada, muy buenas sensaciones. Las piernas están bien después del esfuerzo de ayer, aeróbicamente muy bien, muy suave. Y nada, empezamos la semana con buen pie, mañana más y mejor. ¿Qué día de serie? Hola amigos, día 2 de la semana 16, día de series, los martes, y hoy, como tuve carrera el domingo, series de 600 metros, 5 por 600, así que solo 3 kilómetros de esfuerzo que intentaré hacer a 3.44, 3.53 de minutos por kilómetro de media, sé más o menos ritmo 5K, aunque realmente es el 10K de ahora, porque hice el domingo los 10K una media de 3.40. Eso muestra el progreso en rendimiento en los últimos meses después de tanto entreno. Pero hoy controlado, pues eso, más o menos 3.45, 3.50, esos 600 metros, que todo el trabajo está hecho, no hay que arriesgar, quedan solo 19 días hasta el día grande. Y entre cada 600 haré 1 minuto y medio de recuperación trotando, y antes de ello tenemos 5 kilómetros de calentamiento y luego 4 kilómetros de vuelta a la calma. Así que vamos a ello, y con cuidado también, que ha llovido y el suelo está mojado. Pues nada, quedan 300 metros para empezar la primera serie de 600 y estoy en un arroyo de la Vega relativamente plano y haré vueltas 5 600 con 1,5 de recuperación. Vamos a ello, los 5 kilómetros de calentamiento controlando no pasar de 140 pulsaciones por minuto, ritmo 4.50 y algo, así que muy bien, vamos a por ello. 3.52, 3.40 y 3.40 minutos por kilómetro de media. Vamos a por el cuarto y quinto. Vamos. Pues nada, series hechas, 3.40 y 3.43 creo. Las últimas dos se han hecho duras. Ahora vuelta a la calma, 4 kilómetros, volvemos a casa y otro entreno hecho. La primera he ido conservador y luego las otras 4 me he acercado al ritmo de 10K del domingo, porque claro, este entreno lo había planificado con tiempos de comienzo de bloque y he mejorado y he dicho, voy a probar la segunda y tercera han ido bien, pero cuarta y quinta han costado, así que nada, seguimos sumando y sin forzar. En las curvas he tenido que tener cuidado con el piso mojado. Yo las Speed2 de Saucony, que tienen más de 800 kilómetros y ya no agarran, pero bueno, entreno hecho, vuelta a casa, mañana más y mejor. Buenos días, día 3, miércoles,
y hoy tenemos 23 kilómetros a ritmo aeróbico, una de las últimas tiradas medias antes de la maratón. Solo quedan 18 días, así que nada, vamos a por ello, que hoy no apetecía levantarse, está lloviendo, hace frío, pero estos son los días que cuentan. Vamos, esta es la cara que muchos youtubers no enseñan de correr y entrenar para la maratón. Estoy completamente empapado. He mirado la predicción del tiempo, ponía solo un 30% de lluvias. Cuando he salido de casa estaba chispeando y es que llevo 8 kilómetros, unos 40 minutos más o menos, 38, y no ha parado de llover. No llevo la mejor ropa para esto, la verdad. Tenía que haberme puesto pantalón largo y una chaqueta repelente de agua. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si sigue diluviando. Igual lo corto, porque a solo 18 días lo que no quiero es caer malo con un resfriado. Así que vamos a ello, seguimos, y estos días sirven, aunque sea mentalmente. Vamos, pues no ha parado de llover, pero sí que ha bajado de intensidad. Así que bueno, creo que voy a intentar acabar el entreno y quitárnoslo del día. No está siendo de sensaciones la mejor. Además, en mi pulsómetro la banda creo que está haciendo cosas muy locas. Llegó a hacer picos de 160, ahora mismo marca 70 latidos por minuto. Pero bueno, llevo muchos kilómetros para saber que esta sensación es ritmo aeróbico y no me estoy pasando. Y eso es lo que hay que entrenar. La tecnología puede fallar, así que también conviene hacer entrenos por ritmos. De vuelta a casa y ha parado de llover en los últimos 10 o 15 minutos. Así que empapado, ahora una ducha calentita, desayuno y otro entreno hecho. Estos son de los que no gustan a nadie, lloviendo, frío, temprano, pero cuentan. Constancia y disciplina es lo que hacen llegar a la línea de salida en buena forma. Y nada, lo he hecho en 1 hora 50 a 4:47 de media, así que muy buen ritmo, pero hoy completamente guiado por esfuerzo percibido. El pulsómetro se ha vuelto loco, así que tendré que ver a ver qué le pasa. Y nada, esto lo he dicho antes, hay que entrenar por esfuerzo percibido de vez en cuando por si la tecnología falla. Y ahora a descansar. Lo bueno y mejor que me llevo hoy es, aparte de acabarlo, que las piernas están en mucho mejor estado que el entreno que hice el miércoles después de la media maratón de Cuenca. Así que he recuperado mejor de los 10K que de la media maratón. Y eso que el ritmo ha sido mucho más fuerte en 10K, pero claro, menos distancia, así que he recuperado antes. Y nada, ahora a comer un poco, duchita y recuperar para mañana. Hola de nuevo, jueves por la mañana, con fresquito, 5 grados, y hoy tendremos sesión doble. Esta mañana 11 kilómetros más algunas aceleraciones al final, 6 de 100 metros posiblemente, y luego esta tarde con el club corredores creo que vamos a hacer 5 por 1000 metros. Así que a ver qué tal el día y nada, a por ellos. Seguimos sumando. Hasta ahora. Ya está amaneciendo. Todavía tenemos, que se ve por ahí detrás, la luna llena. Así que hoy no me he traído el frontal, se veía bastante bien. Tenemos cielos totalmente despejados, pero un frío del carajo. Y parece mentira cómo se adapta el cuerpo
tan rápido. Llevo 15 años viviendo fuera de España y solo 5 meses de vuelta en España. Esos 15 años en Inglaterra y en Alemania, y hoy hace 5 grados, posiblemente sensación térmica un poco más baja, pero tengo frío, mucho. 5 grados era un día calentito de invierno, otoño en Alemania o en Inglaterra, pero muestra lo adaptables que somos. Así que, a pesar de los guantes y la chaqueta, hace frío. Este invierno creo que me voy a tener que abrigar más, incluso que los anteriores. Y nada, ahora estoy acabando los 11, cuando en estadística soy muy tranquilo. Tenemos sesión doble y la de esta tarde promete a seguir sumando kilómetros. Vamos. Jueves por la tarde, vamos camino al Club Corredores y creo que toca 5 por 1000 metros con 2 minutos de recuperación, pero bueno, ahora al llegar veremos qué tienen preparado. Entreno hecho y al final han sido 8 miles y a fuego. El último creo que 3:20 o por debajo de media, así que muy contento. Hoy es el último entreno duro y ahora ya vamos a ir bajando volumen en los días que quedan. Pondré todas las estadísticas de los 8 miles, pero le hemos dado cera. Y la recuperación en torno a 2 minutos entre cada 1000, descansando en el sitio. Así que nada, súper contento y a seguir sumando, ya queda menos. Hasta mañana. Buenas de nuevo, día 5 de la semana 16, viernes, y tenemos hoy 10 kilómetros soltando piernas, recuperación activa, suave, a unos 5 minutos por kilómetro. Hoy no le estoy prestando mucha atención al pulsómetro, creo que no va muy bien, así que todo es esfuerzo percibido. Y nada, las piernas obviamente cansadas después del 8 por 1000 de ayer, pero bien, sin ninguna molestia. Y ahora ya recuperando y nada, hoy suavecito. Hasta mañana. Buenos días, domingo por la mañana, tenemos tirada larga. Hoy estamos en la provincia de Ávila, en un pueblecito que se llama Solo Sancho, viendo el amanecer, las montañas, en un entorno bastante rural. Estoy de casa rural con la familia y hoy tenemos un entreno especial, última tirada larga de verdad, 2 semanas antes de San Sebastián. 27 kilómetros en total y voy a hacer 5 kilómetros de calentamiento, que es lo que estoy haciendo ahora, y luego 18 kilómetros donde voy a hacer uno un poco más deprisa que el ritmo objetivo de maratón y otro un pelín por debajo, así repetir 9 veces. ¿Sabes? 2 veces, uno on, uno off, 1 kilómetro on, 1 kilómetro off, y lo haré pues no sé, como 10 segundos por minuto más rápido que el ritmo objetivo y 10 segundos más despacio que el ritmo objetivo de maratón. Entonces sobre 4:05 los rápidos y 4:25, 4:30 los lentos, y luego acabaré con 4 kilómetros de cooldown, vuelta a la calma, frío, y a disfrutar de este paraje. Vamos a ello. Ayer estuvo diluviando por la zona, está bastante encharcado todo este camino, así que la ruta que he preparado con el Garmin Connect creo que no va a funcionar. Voy a ver si encontramos una alternativa y probablemente toque ir a asfalto, carretera. No quería por tema de seguridad, pero creo que no voy a poder continuar por aquí. Así que vamos a ver si seguimos. Gajes.
Bueno, vamos a empezar, primer kilómetro. Vamos. Entreno hecho, entrenaco. Justo 2 horas menos 2 segundos los 27 kilómetros, a 4,27 de media en esos 27 kilómetros. Y más importante, los 9 kilómetros on, 9 kilómetros off, todos más o menos en el objetivo. De los intensos, solo uno hecho en 4:06, el resto por debajo de 4:05, incluso 2 o 3 creo que justo por debajo de 4 minutos, 3:58, 3:59. Súper contento. Y el resto de los 9 off, que son más float, no es que sean de descanso precisamente, solo 10 segundos menos por kilómetro que lo que tengo de objetivo para San Sebastián. Y también creo que he cumplido el objetivo y alguno se ha ido a 4:39, perdón, pero el resto 4:25, 4:30 más o menos por ahí andaban, alguno de 4:30 y pocos. Así que súper contento y nada, ahora a descansar. Cerramos otra semana, la última intensa de más de 100 kilómetros y ahora empiezan 2 semanitas de bajar volumen. Mantendremos un pelín de intensidad para que las piernas y los músculos sigan activos, pero vamos a bajar el volumen, vamos a ir gradualmente y nada, ya todo el trabajo está hecho. 16 semanas, el cuerpo lo nota, estoy cansado, pero ahora quedan 2 de bajar y nada, a ver si llegamos con salud a la línea de salida y disfrutamos de la maratón de San Sebastián cumpliendo objetivos. Así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, suscribir al canal, han sido unas series de vídeos muy intensas, espero que las hayáis disfrutado, darle a un like si es así y compartir con vuestros amigos. Y nada, nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.